te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe hoy toda la gloria, recibe toda la honra, Señor. A ti clamamos, Rey de gloria, levantamos nuestras manos a ti. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe hoy
Recibe hoy toda la gloria, Señor. Hijo de Dios, recibe hoy, Señor. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Muy buenos días para todos. Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la casa del Señor en esta mañana. Vamos a colocarnos en nuestros pies. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Vamos a bendecir su nombre. Vamos a exaltar el nombre del Señor. Vamos a darle honra, gloria y honor a nuestro amado Señor Jesucristo. Allí también le damos la bienvenida a los que se conectan allí por nuestras redes sociales. Dios les bendiga, sean bienvenidos. También allí ese lugar que usted apartó en esta mañana para adorar al Señor, puede también colocarse en pie. Y allí nuestros ojitos cerrados para que nada nos distraiga en esta mañana. Vamos a colocar este tiempo delante de la presencia del Señor. Usted allí levante adoración al Señor, levante alabanza, levante exaltación al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Usted ha venido aquí a este lugar a adorarle. Usted ha venido a este lugar a exaltar su nombre. Usted ha venido a este lugar a entregar todo lo que usted es en alabanza, en adoración. Usted ha venido a agradecerle también porque tal vez en esta semana usted vio la bendición de Dios en su vida. Usted allí vio cómo Dios le suplió en sus necesidades, le suplió en el alimento diario. Aún en esos conflictos, en esas situaciones, ha visto usted la mano de Dios. Y cómo es hermoso venir a agradecerle a Dios por todo eso, por la salud que el Señor le ha dado, por las bendiciones, por el poder venir aquí a casa, en la casa del Señor en familia, todos juntos adorando el nombre del Señor. Usted bendiga el nombre del Señor, exalte su nombre, dele gracias. Dígale gracias, Señor, gracias por un día más de vida que tú me das. Porque es tu voluntad, Señor. A ti te plació darme vida hoy y venir aquí hasta tu casa a adorarte, a glorificarte, Señor. Hoy, Señor, quiero, Padre, derramar mi vida, mi corazón, todo lo que soy, Señor, en adoración a ti. Quiero exaltarte. Quiero, Señor, glorificarte hoy, Señor. Toma el control de mi vida, de mis pensamientos, de mis actos, Señor, hoy. Toma el control allí de mi mente, Señor. Que hoy pueda conectarme contigo, Dios, por medio de tu palabra. Que pueda conectarme contigo hoy, Dios. Allí en tu presencia, Dios. Señor, te alabo, te bendigo, te exalto, Señor. Solo tú eres maravilloso. Señor, anhelo y deseo un encuentro contigo hoy, cara a cara, Señor. Anhelo y deseo, Señor, un encuentro, Señor, contigo, Dios. Oh, Señor Jesús, te adoro, Señor. Te exalto, te bendigo, Señor. Oh, sí, dígale que usted quiere ser hoy uno con el Señor, que usted quiere ser hoy uno con Dios, que usted quiere adorarle hoy en ese lugar santísimo, usted quiere ir a adorarle, a exaltarle. Oh, sí, Señor, en comunión en el lugar santísimo. Yo
quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Oh sí, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, delante de ti, Señor, tal y como estoy, Señor. Tal y como estoy, tú me recibes. Tal y como soy, tal y como está mi corazón hoy, Señor, tú me recibes, Señor. Hoy vengo a entregarte todo lo que soy, Señor. Te adoro, Señor, te glorifico, Señor, con mi vida. Gracias, Señor, porque hoy quiero tener ese encuentro contigo cara a cara, Señor. Hoy quiero tener ese encuentro con el gran yo soy. No quiero salir de este lugar como llegué. Usted pueda decirle así: Señor, no quiero, Señor, salir de este lugar como llegué. Quiero, Señor, salir con una palabra en mi vida. Quiero, Señor, salir allí transformado, Señor, por tu palabra, Señor. Lléname de tu Santo Espíritu. Díganle allí: Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Lléname más, Espíritu Santo. Oh Señor, yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Dígale: Señor, hoy quiero ser uno contigo, Señor. Uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Quiero ese encuentro contigo hoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar en tu presencia y decir: aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar en tu presencia y decir: aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy. Con el gran yo soy, quiero hoy estar cara a cara. Señor, quiero adorarte, quiero exaltar tu nombre hoy. Señor, me presento tal y como soy, Señor, en adoración, en gratitud, Señor. He venido a agradecerte por tus bendiciones. He venido a agradecerte porque me das vida, salud. He venido a agradecerte por mi familia, porque puedo estar aquí con ella y glorificarte. Gracias por la salud que me das, Señor. Gracias por las bendiciones que provees a mi casa, a mi hogar. Gracias por mi trabajo. Denle gracias al Señor por su trabajo. Denle gracias a Dios por su familia. Allí levante sus manos en agradecimiento al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Hónrele hoy con su vida. Honre a Dios hoy con su alabanza, con su adoración, con su gratitud. Oh, Señor, ¿qué otra manera hay de agradecerte a ti, Señor? Si no es venir a tu casa, Señor, y rendir alabanza, rendir adoración a ti, Señor, por todo lo que tú haces en nuestra vida, Señor. Oh, precioso Jesús, aquí estamos, Señor. Quiero recibirte tu palabra hoy. Quiero recibirte tu presencia hoy, Jesús. Gracias porque me permites venir al lugar santísimo, Señor, y encontrarme contigo, Dios. Gracias, precioso Jesús. Oh, Santo, Santo, Santo. Eres tú, Dios perfecto y maravilloso. Oh, eres el gran yo soy. Oh, Santo, Santo, Santo eres Jesús. Maravilloso. Oh, Dios. Usted puede hoy, en esta mañana, bendecirle con un fuerte, pero fuerte aplauso a Él, al gran yo soy, al Rey de Reyes, al Espíritu Santo de Dios. Oh sí, aleluya. Que sea más fuerte ese aplauso para el Rey de Gloria. Oh, sí, Señor.
grande y fuerte eres tú, Jesús. Y fuerte es nuestro Dios. Y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Díselo. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad y coronado con poder, digno de toda adoración. Vestido en majestad y coronado con poder, y toda gloria y honra sean para ti. ¡Oh, mi Jesús! Y grande y fuerte es nuestro Dios. Díselo. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro. Hoy lo creemos. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad y coronado con digno de toda la adoración. Vestido en majestad y coronado con poder, toda gloria y honra sean para. Aplauden fuerte. Oh, sí, Jesús, eres aquí. Y grande, díselo fuerte. Fuerte es nuestro Dios. Grande. Nuestro Dios, díselo. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad y coronado con poder, y digno de toda la adoración. Y vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Hoy cántalo. Aleluya. Nuestro Dios. Grande, díselo. Fuerte, ¿quién, iglesia? Es nuestro Dios. Grande. Es nuestro Dios. Cántalo. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Gracias, Jesús. Hoy canto porque tú eres un Dios grande y un Dios fuerte. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Apláudele fuerte a Él. Él es grande. Oh sí, aleluya. Abre hoy nuestros ojos. Te necesitamos a ti. Hoy queremos ver su gloria. ¿Cuántos desean? ¿Cuántos quieren ver tu gloria, ver su poder cada día? Oh sí, Jesús. Abre nuestros ojos, Señor, a tu verdad, Señor. Muévenos hoy, Espíritu Santo de Dios. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Díselo, abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero ver. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y contemplar
está, y el resplandor de tu gloria derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo y contempla tu majestad. El resplandor de tu gloria derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 santo. Yo quiero levantar tus manos, díselo. Santo, 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 santo. Yo quiero verte y contemplar tu majestad, tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo y contemplar tu majestad. El resplandor de tu gloria derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 santo. Cántalo, santo, santo, santo. Santo, santo, yo quiero verte. Santo, 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 Señor, eres santo. Santo, 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 yo quiero y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Tu amor y poder cuando cantamos santo, santo y contempla tu majestad. El resplandor de tu gloria derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 santo. Santo, santo, yo quiero, díselo santo, 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 yo quiero verte, yo quiero verte, santo eres tú. Él es santo. Gloria a ti, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque hoy alabamos a nuestro Dios santo, 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 altísimo Rey. Gracias, Señor. Aquí estás con nosotros, Señor. Aquí estás en nuestras vidas, Señor. Hoy estás hablando a nuestros corazones. Llévanos cerquita de ti. Allí queremos estar confiados. Aquí estamos, Rey precioso. Solo tú conoces nuestros corazones. Solo conoces nuestras vidas. Aún nuestras necesidades tú conoces de nosotros, Señor. Hoy entregamos todo a ti, precioso Rey. Precioso Señor. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Díselo, aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré.
te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, tócanos, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, díselo. Así eres, así tú obras, así eres tú. Así eres tú. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás obrando, Señor. Padre de la gloria, tú cumples promesas a nuestras vidas. Tú hoy nos llenas, Señor. Tú en tu palabra nos dices, Señor, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Creemos tus promesas. Creemos que mi familia, mi casa y yo te serviremos para siempre. Padre de la gloria, gracias porque vemos tus promesas, Señor, con nuestros ojos. Gracias, Señor. Y hoy te cantamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Adóralo. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y lo creemos. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Díselo, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Y tú le vas a decir, Señor, y aunque no lo pueda ver, Señor, yo sé que tú estás obrando en mí. Pon tu manito en tu corazón y dile, Señor, yo sé que aunque yo no lo pueda ver, estás obrando en esa situación en la que te encuentras. No sabemos nosotros cuál es, pero el Señor conoce tu situación. Y Él está obrando en este momento. Y Él está obrando en tu corazón y en tu vida. Lo creemos, Señor. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda, díselo. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, créelo, el Señor está obrando en ti. Siempre estás obrando, siempre estás obrando, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino,
cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Gracias, Señor. Oh, sí, Jesús. Así eres tú de maravilloso. Maravilloso de mi Así eres tú de hermoso, Señor. Y con tus manos hacia el cielo dile, Señor, así eres tú. Así obras tú, Señor. Tus pensamientos no son los mismos que los míos. Dile, Señor, tú estás obrando. Tú estás obrando, Señor. Dile y entrega todo, dile, en mis hijos, en mi hogar, en la economía. Tú estás sanando mi corazón, tú estás sanando las heridas, Señor. Hoy lo creemos, te adoraremos por siempre, te adoraré. Gracias, Jesús. Y si estás agradecido con el Señor, que no falten las palabras de agradecimiento. Levanta tu voz y dile gracias. Gracias porque estás obrando. Lo estás haciendo en este tiempo, Señor. Te amo con mi corazón. Te amo con toda mi vida, Señor. Gracias por lo que haces y por lo que harás en nuestros corazones. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Apláudele fuerte al Rey. Al que está orando en tu casa. Al que está haciendo tu vida diferente, a Él adoramos hoy. Aleluya. Gloria a ti, Señor. A ti es la honra y la gloria. Gracias, Jesús. Amén. Y toma tu lugar allí. Les voy a dejar con nuestro pastor John en esta mañana. Amén, gloria al Señor. Muy buenos días para todos. ¿Cómo han estado? Bendecidos, amén. Bueno, muy bien, y muy buenos días también para todos aquellos que están allí conectados con nosotros desde las redes. Un saludo caluroso desde este lugar y preparémonos para escuchar la poderosa palabra de Dios, amén. Y que hoy usted pueda no ver en mí una persona, sino un instrumento en el cual Dios pueda ¿qué? Hablarle a su vida, amén. Y para ello yo quiero invitarlo que usted pueda abrir su Biblia allí en Mateo capítulo 26, vamos a leer del verso 69 al verso 75. Usted lo encontró allí, puede decir amén. Amén. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 26 y vamos a estar leyendo desde el verso 69 hasta el 75. Usted lo encontró allí, me puede decir amén. Amén, gloria al Señor. Vamos entonces a leer la palabra de Dios. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco a este hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo y Pedro recordó las palabras de Jesús que le había dicho que antes que cantaba el gallo me negarías 3 veces. Y salió afuera y lloró amargamente. Oremos al Señor y digámosle, amado Dios, Padre, hoy te pedimos en el nombre de Jesús que tú hables a nuestro corazón y ministres nuestras vidas.
Señor, queremos que hoy tu palabra, Señor, edifique, Señor, nuestras vidas en todas las áreas. Señor, llévate nuestros pensamientos, llévate toda distracción y hoy nos disponemos a escuchar tu palabra, Señor, que cambia, que transforma nuestras realidades, Señor, a una manera diferente y poderosa. Digámosle todos juntos, amado Dios, háblame hoy conforme a mi necesidad, pero conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. ¿Y cuántos han tenido que trabajar o hacer algo con presión? ¿Ven? Tal vez usted que está allí, ¿no es cierto? ¿Cuántos han trabajado bajo presión? Y eso es algo bien difícil, ¿no? Presión de que usted tiene que entregar rápido, presión que usted tiene que cumplir con la meta, con las tareas, que usted tiene que hacer cierta actividad y la presión del jefe, la presión, ¿no es cierto?, por vender, la presión. Y trabajamos bajo presión, ¿no? Vivimos bajo presión. ¿Y cuántos hemos pasado por ese momento de hacer y de trabajar en presión? Pero ¿cuál es su reacción frente a esos momentos de presión en su vida? ¿Cuáles son esas reacciones que usted tiene bajo esos momentos de presión en su vida? Muchas personas hoy viven bajo la presión, ¿no? Y vivimos en presiones constantes, diversas. Por presión se puede casar a alguien, ¿no? Lo vieron presionado y les tocó. Por presión, ¿no? Pero también por presión alguien puede tomar la decisión de abandonar su casa, sus hijos por la situación, no aguantaba más, no soporto más la situación y termina por presión, ¿no es cierto?, abandonando a quién, a su familia, ¿no? Pero también por presión un joven o una persona puede caer bajo ¿qué? La drogadicción, ¿no? Por presión, ¿no? Los compañeros, los amigos, allí si usted no está conmigo, si usted no fuma de esto, si usted no toma de esto. Y por presión podemos entonces caer también en esos malos pasos, ¿no? Pero peor aún, ¿no? Por presión también la gente hoy se quita la vida. ¿Aló? Por presión la gente hoy no aguantan y terminan quitándose la vida. La presión es un tema realmente bien importante. Y Mateo entonces nos está invitando desde el patio de la casa de Caifás, que es donde está allí, nos invita a contemplar, a que podamos aprender a través de dos personas que están pasando por una gran presión. Y esa persona la primera persona es Pedro. Pedro que está allí en medio del patio y vienen allí, le infringen presión, dime quién eres, tú estabas allí, y viene el tercero y le dice, tú estabas allí, y viene allí cada constante diciéndole, tú conoces a este hombre. Y una presión al punto que Pedro que explotó y dijo, no conozco a este hombre, y juró y maldijo y todas estas cosas. Pero el segundo personaje también está allí en la casa de Caifás. No está en el patio, está dentro de la casa. ¿Quién es? Jesucristo, que es llevado para allí comparecer más adelante delante de Poncio Pilato. Entonces, Mateo hoy nos muestra cómo dos personas pueden estar bajo presión, pero también cómo podemos reaccionar. De igual manera, el creyente, usted y yo, debemos saber cómo actuar bajo este efecto de la presión para no perder nuestra identidad, ¿no? Porque perdemos a veces los estribos porque tanta presión y nos lleva a cometer unas locuras que uno después está ¿qué? Arrepentido. Por eso vamos hoy a mirar estos caracteres, cómo podemos nosotros allí mejorar el carácter. Y esta palabra está titulada un carácter bajo presión. ¿Un qué? Un carácter bajo presión. Y el primer personaje, como dijimos anteriormente, es Pedro. Y Pedro está bajo una influencia poderosa de presión. ¿Amén? De presión, ¿no? Y a este carácter lo llamo yo el carácter quebrantado, ¿no? El carácter ¿qué? Quebrantado o el carácter débil. Y quiero contarles rápidamente qué está viviendo Pedro en esta situación. Pedro estaba en el lugar equivocado con las personas equivocadas.
Recuerda que Jesús anteriormente les había dicho, versos atrás, en el capítulo 26, que el Señor se iba a entregar y que ellos lo iban, ¿qué? A abandonar, lo iban a dejar, todos ellos. ¿Por qué? Porque está escrito, decía Jesús, me iban a abandonar. Y ahora encontramos que Pedro está ahí en el patio de Caifás, delante o esperando que pase algo con Jesús. Y vemos que Pedro estaba en el lugar equivocado. ¿Qué hacía Pedro allí? Si todos se habían perdido, todos se habían ido, ¿qué hacía Pedro allí? Y estaba con personas equivocadas también. Estaba sentado con aquellos que probablemente estaban injuriando y haciendo que arrestaran a Jesús. Ahí estaba Pedro. El estar Pedro en esta situación, en el lugar equivocado, lo expuso al acoso de las personas. Lo expuso allí a que este hombre pasara por presión. Si él no hubiera estado allí, seguramente las personas no estuvieran diciéndole, te conozco, ¿no es cierto? Tú eres, tu manera de hablar también que te delata, ¿no? Es como decirle a un paisa, usted es paisa, y él dice, que va hombre, pues, yo no soy paisa. Algo parecido estaba allí, el mismo lenguaje, la misma manera de hablar de Galilea le delataba, ¿no es cierto? Le delataba. Entonces, el lugar equivocado hace que Pedro entonces se vea expuesto al acoso y a la presión de los demás. Y la presión logró su objetivo. La presión logró quebrantar la humanidad de Pedro. Tanta presión llegó a que Pedro se quebrantó en su carácter y dijo, aunque yo soy, aunque conozco, ¿qué dijo Pedro al final? Dijo, no lo conozco. Yo no soy de ellos, es decir, yo no soy cristiano, yo no conozco a nadie. Quebrantó su carácter. Y el carácter, recuerde que tiene que ver con ¿qué? Con lo que somos, con mi identidad, lo que reflejamos a los demás. Eso es un carácter, usted tiene un carácter. Allí algunos son apacibles, otros son explosivos, otros son alegres. Todos tenemos un carácter diferente. Y Pedro tenía un carácter moldeado por el de Cristo, pero él ¿qué? Termina negando que había conocido al maestro. Y este carácter quebrantado lo llevó a decir ¿qué? Mentiras. Y a través de mentiras, entonces negó a su maestro. Particularmente del hombre firme y del hombre impulsivo, valeroso, de los versos anteriores, busque ahí versículo 31 al 35, a ese Pedro lleno de poder y de valor que decía, Jesús, no importa que la gente te abandone, pero yo jamás te voy a ¿qué? Yo jamás te voy a abandonar. Incluso Pedro dijo en algún momento, ¿no es cierto? Mi vida daré por ti. Eso fue lo que dijo este hombre valeroso de Pedro allí y prometió seguir a Jesús y prometió dar su propia vida. Pero ahora que se encuentra en el momento álgido de la presión, no vemos a este hombre valeroso, sino que vemos a un hombre presionado por una simple criada, una simple sirvienta que quebró el alma ¿de quién? De Pedro, y quebró su carácter. ¿Qué encontramos acá? ¿Por qué Pedro se quebró? ¿Por qué quebró su carácter? Y yo le voy a dar 3 razones. Y son 3 errores que cometió Pedro. El primer error era que estaba en el lugar. ¿En el lugar qué? En el lugar equivocado, ¿no? ¿Qué hacía Pedro allí? ¿Qué hacía Pedro si el maestro le había dicho que no tenía que estar en ese lugar? Y muchas veces vamos a vernos tentados porque estamos en el lugar equivocado, con las personas equivocadas. Y para complacer a las personas y para complacer a nuestros entornos, entonces vamos a terminar cediendo a lo que ellos nos piden. No sé si de pronto usted me está entendiendo. Pero estar en el lugar equivocado nos lleva a pasar allí o a estar expuestos a la tentación. Pedro se vio tentado a negar su identidad. Y de pronto nosotros, por estar en lugares que no debemos y con personas que no debemos, entonces negamos que somos cristianos. ¿Usted va a la iglesia? No, yo. Y terminamos haciendo cosas y mintiendo. Nos vemos también allí mintiendo para poder nosotros ¿qué?
poder caer bien en ese lugar en el cual no deberíamos estar. Y Pedro entonces fue expuesto también a la mentira y al sufrimiento. Cuando uno está en el lugar equivocado, o sea, apartado de Dios, separado de Dios, está expuesto, óigame bien, al sufrimiento. Muchos de los testimonios desafortunados que hemos escuchado de personas que han estado, que han buscado a Dios, pero que luego ¿qué? Se regresan, abandonan a Dios, se separan de Dios. La mayoría, por no decir todos, solamente escuchamos el sufrimiento. Me equivoqué, me ha ido mal, Dios mío. Porque apartarnos de Dios implica ¿qué? Sufrimiento. Amén. El segundo error de Pedro es que confió en él mismo. Yo lo puedo hacer, yo lo hago, tranquilo que tengo todo bajo control, yo soy capaz. Es decir, Pedro se confió. Jesús le dijo, no, Pedro, tú no vas a estar conmigo hasta la muerte. Tú me vas a traicionar, tú me vas allí a abandonar. Y Pedro, muy confiado, dijo, no, Señor, si yo me conozco, yo sé quién soy, yo voy a ir hasta el final, Señor. Yo me conozco, yo sé quién soy. Si le corté la oreja, ¿no es cierto?, a un soldado, ¿por qué no voy a cortarle la otra oreja al otro soldado? Yo voy a estar ahí contigo, cuenta conmigo, Señor. ¿Y cuántas veces confiamos nosotros en nosotros mismos? Nuestros esfuerzos, no, yo puedo, es que mi trabajo, con lo que yo hago, yo puedo salir adelante, ¿no es cierto? El yo soy, ¿no? El yo puedo. Y el tercer error de Pedro es que olvidó las palabras de Jesús. ¿Olvidó qué? Las palabras de Jesús. 3 errores que quebraron el carácter de Pedro. El primero, estar en el lugar equivocado. El segundo, que confió en él, y el tercero olvidó las palabras de Jesús. Mateo 26, versículo 31 al 35 dice, en el camino Jesús le dijo, ¿qué les dijo? Mire, Jesús hablando, esta noche todos ustedes, dice allí, me van a abandonar. ¿Y por qué? Porque nosotros necesitamos razones, ¿no? Dios te dice algo, te pide algo, pero ¿por qué? ¿Cómo va a pasar? Dios me va a decir y buscamos razones, pero ¿cómo va a pasar? ¿Cómo va a suceder eso? Y las razones que Dios le da a estas personas es que, porque así dice la Escritura. Amén, pare de contar, porque así es. ¿Que cómo lo va a hacer Dios? ¿Que cómo nos va a bendecir? No lo sabemos. ¿Que cómo va a hacer Dios el milagro? ¿Que cómo Dios me va a sanar? No lo sabemos. Pero está escrito. Es decir, así va a pasar. Y mira el versículo 33. Entonces Pedro dijo, no, Señor. Ahí está el Pedrito impulsivo. Aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Ahí está Pedro. Versículo 34. Jesús entonces le contestó, le dijo allí, te digo la verdad, Pedro. Otra vez Jesús hablándole. Te digo la verdad, Pedro. Esta misma noche, ¿qué? Me negarás 3 veces antes de que cante. O sea, Jesús ya le había advertido a Pedro. La palabra de Dios es la advertencia para el corazón humano. Dios nos dice, no hagas esto, pilas con esto, cambia en esto. Dios nos advierte. Pero muchas veces olvidamos ¿qué? La palabra de Dios. Nos olvidamos de ella. Quiero, o mejor, me recuerda un ejemplo que hace tiempo escuchamos un relato, un informe que pasaron por televisión. De un joven de 17 años que le gustaba los deportes extremos y entre ese deporte extremo era montarse en una bicicleta y tirarse por una calle empinada de Medellín. Este y otros muchachos que practicaban este deporte arreglaban, modificaban sus bicicletas, quitándole los frenos y haciéndolas un poco más cortas para poder tomar más velocidad en las calles de esa ciudad. Cierto día, el joven sale de la casa pidiéndole a su mamá que iba a ir a un lugar nuevo, más empinado, que habían encontrado para hacer su deporte, a pesar de que por esa avenida transitaran toda clase de vehículos. La madre le dijo, hijo,
no vayas a ese lugar porque es peligroso y pones tu vida en peligro. Pero el joven se confió en sí mismo y le dijo a la madre, no mamá, yo ya puedo, he aprendido, me he convertido en un experto en este deporte. Esta semana es una semana de sufrimiento y de dolor para esta familia. El joven se estrelló con un autobús y quedó cuadrapléjico. Y es una historia de la realidad. Nos las mostraron hace un tiempo. Y un joven de 17 años postrado toda la vida en su cama. ¿Por qué? El mismo patrón. ¿Cuál? En el lugar equivocado. Amén. Se confió en mismo. Yo puedo, soy experto. Y 3, se olvidó de las advertencias ¿de quién? De su madre. Las advertencias de su madre. Y mostraban al joven allí tirado en la cama cuadrapléjico. Y él decía, apenas en su poca manera de hablar, que estaba arrepentido de no haber escuchado a mamá ese día. 3 errores grandes de Pedro, ¿no? Y volvamos a Pedro. Pedro, ese hombre fuerte y poderoso que veíamos al principio, hasta mi vida daré por ti, ya no quedaba ¿qué? Ya no quedaba nada. Fue un hombre quebrantado en su carácter por la presión del momento. Entonces nos encontramos con un carácter quebrantado, débil. Por la circunstancia terminó cediendo todos sus derechos. Pero la historia, más al fondo de la casa de Caifás, nos cuenta de otro personaje. Vaya usted al capítulo 27, verso 1, verso 2, y luego saltamos el 11 al verso 14. Y nos cuentan la historia que está pasando en la misma lugar, en el mismo momento. Y es a un hombre, a un Jesús, que está llevando, que es llevado para comparecer por cierto delito que se le presume, ¿no? Vayamos allí. Y Mateo 27, verso 1, 2, lo tiene allí. Dice, muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se juntaron nuevamente para tramar de qué manera ejecutar a Jesús. Luego lo ataron, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador de Roma. Versículo 11. Jesús se encontraba frente a Pilato, el gobernador romano, y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú has dicho, contestó Jesús, tú lo has dicho, contestó Jesús. Entonces cuando los principales sacerdotes y los ancianos presentaron sus acusaciones contra él, Jesús guardó ¿qué? Silencio. Note que Jesús está bajo una gran presión. Están diciendo, declárate culpable, tú vas a morir. Y a pesar de toda esa presión que estaban ejerciendo allí, Jesús que nunca abrió su boca. ¿Cuántos han sentido una presión allí de una persona que como que está allí puyando y usted como que quiere abrir la boca y contestarle, ¿no es cierto? Y mandarla por allá bien lejos y usted quiere decirle algo, ¿no? Pero Jesús controló su carácter, era el mismo, era Jesús siempre, el Hijo de Dios. Y dice allí entonces, ¿no oyes las acusaciones que presentan contra ti? Le preguntó Pilato. Para sorpresa del gobernador, Jesús no respondió a ninguno de estos cargos. Jesús no cambió. Jesús siguió siendo ¿qué? Dios. A pesar de la dificultad del momento, siguió siendo Dios. ¿Qué hace la presión en nosotros? Si a veces nos saca el bloque, nos saca el mal genio, nos saca las malas palabras. Y entonces encontramos a un Jesús que bajo presión. Vimos a un Pedro bajo presión, pero ahora miremos a un Jesús que bajo presión. Y Jesús es llevado entonces ante el gobernador romano. ¿Y lo llevan quiénes? Los líderes, que lo traen allí como si fuera un criminal. Pero la acusación de los líderes está basada en una acusación teológica. Es decir, se le acusaba a Jesús de decir que él era el Hijo de Dios. Al llevarlo allí al gobernador romano, el decir que él era el Hijo de Dios no daba pena de muerte, porque era un asunto teológico de ellos. Entonces, ¿ellos qué?
persuadieron, ellos allí ejercieron presión sobre las personas y sobre las autoridades y sobre los gobiernos para que la acusación cambiase y fuera una acusación política. Y por eso entonces dijeron que Jesús se había declarado que era el rey de los judíos. El rey por encima del emperador, del César. Y eso sí daba pena de muerte. Cambiaran las casas, ¿no es cierto? Y entonces, bajo esa presión, Jesús entonces es abandonado allí por ser el Hijo de Dios. Pero ahora Jesús se presenta a las autoridades ante el tribunal, que lo presiona para que se declare culpable. Pero el texto dice que Jesús no abrió su boca, no se quebrantó para levantar injurias. Jesús, a pesar de las amenazas, a pesar de todo eso, siguió siendo ¿qué? El Hijo de Dios. Nunca cambió, no se mudó a otro, no sacó el hombre verde, no sacó el monstruo. Era el Hijo de Dios y se comportó como el Hijo de Dios a pesar de ¿qué? De la presión que estaba pasando. Y a pesar de que Jesús fue llevado a la cruz, a pesar de que Jesús fue maltratado, a pesar de que Jesús fue herido, que cargó la cruz, que le escupieron, que lo humillaron, a pesar de eso, mi amado, déjeme decirle algo, Jesús nunca dejó de ser Hijo de Dios. Siempre se comportó como el Hijo de Dios. No importa la presión que el mundo ejerza, no importa la presión que el país, el mundo, el gobierno, la economía ejerza sobre nosotros. Debemos comportarnos siempre como hijos y como hijas de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, gloria al Señor. Y así como Pedro tuvo 3 errores, Jesús tuvo, por el contrario, 3 aciertos que quiero mencionar. Y el primer acierto de Jesús es que Él estaba o estuvo en el lugar adecuado. Amén. ¿Él estuvo qué? En el lugar adecuado. Recuerde que antes de que pasara esta escena, ¿cómo estaba Jesús? ¿Usted recuerda? Jesús estaba mal, decía, estoy allí turbado, triste, casi pensativo hasta la muerte. Y tenía una presión tan grande que sudaba gotas de sangre, ¿no? Dice la medicina que cuando una persona es forzada o llevada a ciertos tipos o grados de presión, los poros de su cuerpo se explotan y termina saliendo sangre por sus poros. Y ese es el sudor que decía que Jesús estaba, porque era una presión tremenda. ¿Cuál era la presión? Jesús iba a morir por toda la humanidad, por tu pecado, por mi pecado, y para darnos salvación a todos nosotros. Esa presión tan grande, Jesús dijo, no aguanto más, no soporto más. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿A dónde fue? Al lugar secreto, al Getsemaní, al monte para orar. Mi amado, Jesús estaba firme a pesar de la problemática, a pesar de la presión. Jesús mantenía firme porque había ido al lugar adecuado. ¿Cuál? La oración, el Getsemaní. Cuando pasemos dificultades, mis amados, el lugar al que debemos ir es a la oración, al cuarto secreto, al lugar secreto, a hablar con Dios. Y allí habló con Dios y usted se dará cuenta que el texto cuando habla de esto entró mal, pero ¿cómo salió Jesús? Fortalecido. Y vinieron ángeles y le fortalecieron. Y Jesús dijo, caminen chinitos, ya sé lo que tengo que hacer. ¿Y cuál era? Lo mismo, ir a morir a la cruz. Pero su carácter había sido ¿qué? Allí afirmado, levantado, a través de la oración. ¿Cuál fue el segundo acierto de Jesús? Que nunca confió en él mismo, sino en la voluntad del Padre. Jesús dijo, Señor, yo no puedo, quiero otra cosa, si es posible pasa de mí esta copa, ese trago amargo, invéntate otro plan, pero Señor, ¿qué dijo Jesús? Que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. Jesús sabía que confiar en la voluntad del Padre, aunque no entendía por qué tenía que morir en la cruz, por qué iba a sufrir todo eso, pero él entendía que en la cruz no habría derrota, sino victoria. Jesús sabía que a pesar de no entender las cosas y a pesar de las cosas difíciles, Dios, el Padre, tiene el control de todas las cosas. Eso es someternos bajo la voluntad de Dios. No importa, usted se pregunta por qué me quedé sin trabajo, por qué mi vida no funciona de esta manera. Entienda, Dios está en control de ella. Busque la voluntad de Dios, métase en la voluntad de Dios y usted va a encontrar allí que Dios le va a dar ¿qué? Dirección a su vida.
El tercer acierto de Jesús es que nunca se olvidó de las palabras de su Padre. Usted escucha a Jesús hablando siempre, y mi Padre y yo somos uno solo. Las enseñanzas de mi Padre, eso enseño, ¿no es cierto? Y siempre hablaba del Padre, siempre hablaba de la palabra de Dios. Nunca se olvidó de la palabra. Y algo que nos ayuda a mantenernos firmes, mis amados, es no olvidarnos de la palabra de Dios. El hombre de carácter fuerte, como lo encontramos en Jesús, al igual que Pedro, que fue un carácter débil, ambos dijeron una afirmación. Pedro dijo, hasta mi vida daré por ti. Pero ¿sabe qué dijo Jesús al principio de su ministerio? Dijo al principio, yo he venido para dar mi vida en rescate y morir por todos. ¿Cuál de los dos cumplió con su promesa? Jesús. Firme desde el principio al plan divino, a la palabra de Dios. No cambió, no mudó. Mientras que Pedro dijo lo mismo, pero terminó cambiando de parecer. Amén. Firmes hasta el final, mis amados. Amén. Firmes hasta el final. Pero ¿cómo podemos nosotros allí aplicar esta palabra para nosotros? ¿Cómo es nuestro carácter cuando estamos bajo presión? ¿Usted se ha preguntado, usted se ha examinado? ¿Cómo es usted cuando está bajo presión? Porque el creyente, como usted y como yo, pasamos por presiones diferentes. ¿Presiones qué? Económicas. ¿Cuántos han pasado por presiones económicas? Hoy hay que pagar el arriendo, hoy hay que pagar los servicios, hoy hay que pagar la cuota. Y está la presión allí, ¿no? Y para eso entonces el Señor dejó a la esposa. ¿Y qué pasó? Y la comida y esto. Presión económica. ¿Cuántos pasamos por esas presiones? Amén, ¿no es cierto? Y hay que trabajar y hay que conseguir. Y son presiones en nuestra vida. Pero también el hombre pasa por presiones familiares, ¿no? Lo que la familia dice, cómo debe comportarse, mi hijo, usted por qué va a cambiar de religión, usted por qué esto, y hay presiones, ¿no? Usted por qué se mete con ellos, usted por qué se mete con esta otra, y hay presiones de la familia que siempre nos quieren llevar a hacer otro tipo de cosas. Pero también hay presiones allí sentimentales, ¿no? ¿Quién me jala para estar con esa persona amada, ¿no es cierto? Y esas presiones laborales, ¿cuántos han pasado por una presión laboral? Usted tiene que cumplir. ¿Qué pasó que no cumplió? Y usted terminó de descansar y ya lo están llamando para que se devuelva a trabajar y a cumplir con la tarea, a cumplir con la norma, lo que tiene que hacer. Presiones laborales hoy vemos en día también. Así como nosotros vivimos esas presiones ministeriales, ¿no? Pastor, ¿qué pasó? ¿Cómo levantó la iglesia? ¿Cuántas redes se multiplicaron? Así como los líderes también, bajo una presión también, porque tienen que multiplicarse en este periodo y ya están allí presionados por el pastor, ¿no es cierto? ¿Cuántos líderes dicen amén? Amén, vamos a multiplicarnos. Amén, y está la presión allí ministerial también. Pero ¿sabe algo? Muchas veces las presiones de la vida nos llevan a quebrantarnos por dentro. Nos lleva a quebrantarnos por dentro. Y a veces mal, ¿no? A veces con depresión. A veces con pensamientos de suicidio, a veces con pensamientos de abandonar todo, reacciones a los golpes, a las malas palabras. Eso hace la presión y hace que de pronto digamos cosas que no son de nuestra naturaleza. Recuerde que usted y yo tenemos una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo. Y por tanto debemos vivir tanto en la verdad como en la santidad. Amén. Pero estar expuesto a todas estas presiones hace que nuestra vida se quebrante. Quiero decirle algo, el creyente se debe caracterizar, óigame bien, el creyente se debe caracterizar por tener el carácter de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, un carácter ¿qué? Firme. Y firme hasta el final. Porque la palabra de Dios dice que debemos estar firmes hasta el final. ¿Cuántos dicen amén? Porque el que no esté firme hasta el final, dice la Biblia, no heredará el reino de Dios. Esto no es para jugar con Dios. Hoy sí, mañana no. Hoy me va bien y estoy contento con Dios. Mañana no me va bien, no, es firme con el Señor. Me vaya bien, no me vaya bien, firme con el Señor. Porque hasta el final estaré ¿con quién? Con Él. Amén. Pero si sabemos esto y entendemos esto, que debemos mantenernos firmes, ¿por qué razón en los momentos que pasamos de presión, el cristiano se quiebra?
¿Por qué razón pasa esto? Y quiero darle las mismas 3 razones de Pedro. La primera, porque está en el lugar equivocado. ¿Está qué? En el lugar equivocado. Es decir, ha dejado de estar en el Getsemaní, en el lugar de oración, en el cuarto secreto. Han dejado de estar en el lugar de la oración para estar ocupados en las tareas del trabajo, para estar ocupados en las ocupaciones de la vida. Han cambiado el lugar de Dios por el lugar de cualquier otra cosa en este mundo. Han cambiado el compromiso por las preocupaciones de la vida. Lo han abandonado a Dios. Y sabe, todo esto traerá una presión fuerte en su vida. Cuando usted deja de orar, cuando usted está en el lugar incorrecto y deja de orar, va a traer una presión que tarde que temprano usted se va a quebrar, mi amado. Quiero decirle algo, ¿sabe algo? Hemos dejado el lugar de la oración por el lugar de la ocupación. Hemos dejado el lugar de venir a la iglesia por el lugar de las camas, de estar en la comodidad escuchando la palabra de Dios. Gloria a Dios por estos medios virtuales que nos permiten escuchar la voz de Dios. Pero eso es para personas que están lejos, personas que no pueden venir a la iglesia. Pero usted que está en su casa ha cambiado el lugar de Dios, la presencia de Dios, el lugar, el altar de Dios donde se ministra la palabra de Dios por la comodidad de su cama, por la comodidad del sofá. Sabiendo que usted y yo tenemos la oportunidad de tener este lugar con las puertas abiertas para venir a adorar al Señor. Cuando nuestras vidas están expuestas a esos lugares equivocados, estamos expuestos a la tentación. Cuando usted deja de orar y está expuesto más a su trabajo, usted puede caer en la seducción, en el engaño, engañar a su esposa, caer en la tentación del adulterio, caer en la tentación de la mentira, porque no ha pasado tiempo en el secreto, no ha pasado tiempo en Dios. Amén. Pasar tiempo en Dios nos fortalece. Amén. Y estamos expuestos a mentir. Cuando uno está en esos ambientes, usted cualquier cosa se inventa, allí engaña al cliente, le dice mentiras, porque usted no ha pasado tiempo, no está en el lugar de la oración. ¿O no le ha pasado? Y por cualquier cosa mentimos. Y mire, yo no sé, Dios le quiere hablar hoy a alguien, pero usted tiene que resolver un problema de mentira. La mentira no es del carácter del cristiano, mi amado. Y sabe que constantemente este mundo allí contemporáneo nos induce allí a la mentira, como manera de ¿qué? De sacarnos, de zafarnos de los problemas. Estos días que me ha tocado, porque no voy a decir que he tenido la oportunidad de montar Transmilenio, pero me ha tocado. Y he visto cómo la mentira está por todo lado, ¿no? Y entonces está allí el muchacho, ¿y usted qué? ¿Dónde va? ¿Cómo así? Y dice, no, yo voy por el centro. Y yo me quedo mirándolo y va en Venecia. Ya voy llegando, pero ¿llegando a dónde? Si apenas está saliendo. Entonces queremos cubrir nuestras cosas a punta de mentiras, por pequeña. Tú conoces a Jesús, no conozco a Jesús. Tú eres cristiana, ¿no? En el lugar equivocado, mire, déjeme decirle, en una taberna, allí con unos amigos, tomando o tal vez juntándose con ellos, usted se va a ver forzado a decir mentiras. No, yo no. Mi mamá es la que va a la iglesia, yo no. Está negando a Jesús. ¿Aló? Entonces nos vamos a ver forzados a mentir, a llevar una doble vida. Y mire, mi amado, quiero decirle algo, quítese la mentira de su boca. Hable con la verdad, decimos mentiras por cualquier cosa. Aun cuando vemos allí a los muchachitos, ve que rompió, ¿quién me rompió eso? No sé, pero si lo acaban de ver. Y así somos nosotros. Y qué mejor que nosotros andemos en la verdad. Dice la palabra, la verdad que nos hará libres. Hable con la verdad siempre. Cuente allí la verdad. Diga la verdad en todo momento a sus hijos, a su casa. Diga, ¿por qué no llegó temprano? Diga, pues me quedé dormido. Y cambie su vida. Llegue temprano, madrugue más y verá que va a empezar a no decir más mentiras. ¿Aló? Pero esto habla de nuestra honestidad. Y la honestidad habla de quiénes somos. Que la gente pueda confiar en nosotros.
que la gente pueda confiar en usted. Pero si usted dice mentiras, mentira tras mentira, mire, tarde que temprano usted va a vivir en un mundo de ¿qué? De ilusiones. Hable con la verdad siempre. Pudo, no pudo. Fui yo, no fui yo. Amén. Y no le agregue de más, ¿no? Amén. Y alguien que está expuesto a esos lugares va a sufrir. Tarde que temprano va a sufrir mucho. Llora amargamente como Pedro. Entonces, qué bueno que usted no se aparte del Señor. La segunda razón por qué nosotros nos ponemos o nos quebramos frente a los problemas, las crisis y las presiones de la vida, es porque confiamos más en nosotros siempre. No, yo puedo, yo no necesito, y no estoy hablando de la autoestima, ¿no? Yo no me refiero a la autoestima, de que usted puede hacer cosas, de que usted es capaz. No me refiero a eso. Estoy hablando, o me refiero más bien, a que nos creemos más que Dios. Confiamos tanto que digo, no, yo no necesito a Dios, yo no necesito ir a la iglesia. Yo con tal que tenga un trabajo, que tenga una familia, yo no le hago mal a nadie, no he matado a nadie. Pero mi amado, la salvación no es por obras, no es por lo que hacemos, sino porque creemos en Jesucristo, dice la Biblia. Amén. Entonces, a veces nos creemos más que Dios y decimos, no, con mis capacidades tengo, mi trabajo, mi habilidad, con todo esto yo puedo hacer, no necesito ir a Dios, no necesito escuchar la voz de Dios. Amén. Y recuerde Proverbios 16, versículo 25, que dice, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero que son caminos, ¿qué? De muerte. Amén. Mire lo que está diciendo el proverbista. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero que son caminos de muerte. Te dice, no, por aquí voy bien, pero resulta que es toda una trampa, una mentira. Y lo tercero, ¿por qué quebramos en los momentos difíciles de la vida? Es porque nos olvidamos de la palabra de Dios, mis amados. La palabra de Dios es consejo. La palabra de Dios es el consejo para el corazón de la humanidad. Amén. Es la palabra que hoy nos cambia, la palabra que nos transforma. Pero sabe, muchas veces nos quebramos porque nos olvidamos de la palabra de Dios. Nos olvidamos de la promesa de Dios. Dios nos ha dicho que aún en medio de la aflicción, aún en medio de la necesidad, el Señor siempre me ha dicho, no estás solo. Y recuerda esa palabra en momentos difíciles, y son los momentos en los que Dios me ha levantado. Amén. En momento de aflicción económica, el Señor siempre ahí está con promesa de bendición. Y aun cuando en mi casa usted diga, pero mis hijos, mi familia, mi esposo no se han convertido, no los veo. Usted tiene que seguir con la palabra de Dios y decir, Dios me prometió, mi casa y yo serviremos al Señor. La palabra del Señor dice, por tu llaga seremos sanos, seremos curados. Hay promesas de Dios y a veces nos olvidamos de la promesa de Dios. Y por eso quebramos en medio de la presión. Porque se nos olvidamos de esa palabra. ¿Y por qué nos olvidamos? Porque no hay tiempo. Yo no tengo tiempo, pastor. Yo trabajo, yo hago esto. Y nos olvidamos de la palabra de Dios. ¿Y sabe algo? Pedro fue advertido por la palabra de Dios. Jesús mismo le dijo, pilas. Por ahí no es, mi chinito. Pero ¿qué hizo Pedro? Se olvidó. Y cuando Pedro recordó, después de haber hecho las cosas, recordó que las palabras de Jesús. ¿Y qué dice el texto? Versículo 75. Y lloró amargamente. Que no le pase a usted. Porque Dios le ha advertido a usted muchas veces a través de la palabra de Dios. Y tal vez Dios me está utilizando para advertirle a usted. Y quiero hablarle muy claro, yo soy siempre muy claro en esto. No es un evangelismo de terror. O sea, no es un evangelismo para asustarle a usted. Pero sí quiero decirle que la palabra de Dios es amor y la palabra de Dios es juicio. Amén. Y la palabra de Dios me advierte, me corrige. Y quiero decirle, a muchos Dios les ha advertido cosas. Si no cambias, si no dejas esto, si no vienes a mí y me sirves, si no me obedeces, si no me haces esto, si no abandonas esto. ¿A cuántos Dios no nos ha hablado así muchas veces? Y nos está hablando. Si no abandonas el trago, si no abandonas el cigarrillo, si no abandonas el vicio, si no abandonas el pecado, si no abandonas la mentira, si no abandonas el orgullo. ¿Y cuántas veces Dios nos ha hablado? Y ahí seguimos insistiendo. Si no abandonas el pasado, si no perdonas a esa persona, y Dios nos está hablando, perdone,
sane su corazón, quite eso. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y usted todavía está allí, que no ha perdonado a su papá, a su mamá, no ha perdonado a esa familia. Y mire lo que me hicieron. Perdone. Y con eso usted va a poder empezar una nueva y una mejor vida. Amén. Entonces es importante, Dios nos está hablando. Y está hablando también a usted, varón. Si no cambia, si no me buscas, si no te apasionas por mí, tarde que temprano, allí, si sigues en el pecado persistente, habrá que el lloro y el crujir de dientes. Porque Pablo dice en su carta, la paga del pecado es muerte. Con Dios no se juega. ¿Aló? Con Dios no se juega. Y Dios sabe en el lugar en el que tú estás. Dios sabe en el lugar que has ido. Y sabes que ahí no tenías que estar. Dios lo sabe. Y Dios sabe que allí has confiado más en ti. No, yo puedo ir sin tomarme una. Y resulta que perdió. Y olvidó las palabras, el consejo de papá, el consejo de mamá y el consejo de Dios. ¿Cómo entonces nosotros se puede cambiar el carácter? Claro que sí. Usted encuentra en Hechos capítulo 2 a un Pedro totalmente cambiado. Mateo 26, vemos a un Pedro que una mujer le dijo, tú eres, y Pedro se asustó, salió corriendo y negó a Jesús. Pero en Hechos capítulo 2, después de que Pedro es tratado por Jesús y por el Espíritu Santo, es otro Pedro. Y entonces, en Hechos capítulo 2, están llenos allí en la casa y vino un viento recio, llenó la casa en el Pentecostés y todos empezaron a hablar en lenguas repartidas como de fuego y allí cada uno hablaba en diferentes idiomas y como era la Pascua, la gente de todos los lugares estaban allí, habían multitud de gente. Y dijo, lo que está pasando en esa iglesia, como muchos que pasan, esa gente está loca, esa gente está borracha. Y la gente gritaba, borrachos, ¿qué es lo que pasa allí? Y allí estaba ¿quién? Pedro, que había cambiado su carácter. Y dice el texto, Hechos capítulo 2, verso 14, que Pedro, poniéndose en pie, alzó la voz y se pegó el mejor sermón, la mejor prédica hasta el momento. Convirtió a 3,000 personas. Ya no le tuvo temor a una multitud. Su carácter estaba ¿qué? Firme. Y el mismo Pedro, ¿sabe qué dijo en ese versículo, en ese sermón? Ustedes que mataron al autor de la vida. Y la gente se compuso de corazón. Y le dijeron a Pedro, Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Pedro le dijo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Y 3,000 personas se convirtieron allí. Entonces el carácter puede ser cambiado. Nuestra firmeza puede ser cambiada. Usted que ha estado allí en momentos de tensión y de crisis y se cae constantemente, se deprime, llora, no quiere hacer nada, quiere botar todo, quiere abandonar la familia, ha tenido hasta pensamientos de suicidio. Óigame bien, usted puede aprender a tener un carácter firme en Cristo Jesús. ¿Qué tiene que hacer? Permanecer en el lugar correcto. Es decir, siempre mantenga en el Getsemaní. Es decir, el lugar de oración. Manténgase en oración. Y aún en medio de lo que esté pasando, ore al Señor. Y pídale, Señor, no entiendo por qué estoy pasando esto. Señor, no entiendo por qué vivo esto. Pero, Señor, yo creo que tú estás trayendo, ¿qué? Una respuesta a mí. Permanezca en Él. Busque el lugar de la oración. Venga a la iglesia cuando pueda. Allí porque la oración fortalece. ¿A quién? Al débil. Fortalece al débil. 2, obedezca la voluntad de Dios antes que la suya. No ponga allí su voluntad, es que yo quiero así, yo pienso así, es que me gustaría hacer así. No, antes de eso diga, ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios me dice que debo hacer esto, la palabra de Dios me aconseja que debo hacer esto, y entonces viva bajo la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No viva bajo su parecer. Siempre que vaya a tomar una decisión, vaya a la palabra. ¿Qué debemos hacer? Y la palabra le va a dar la respuesta. Y 3, recuerde diariamente las palabras, las promesas de Dios para usted. En los momentos difíciles de su vida, permanezca allí. Dígale, Señor,
¿Qué es lo que tú quieres? Y recuérdeme la palabra. Dios, háblame tu palabra. ¿Qué necesito yo? Pero mantenga siempre que recordando la palabra de Dios. No olvide la palabra de Dios. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16. Toda la escritura, se la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Toda la escritura es inspirada por Dios y es ¿qué? Es útil, ¿no? O sea, es buena, es útil. ¿Para qué? Para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo que es correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para toda buena obra. La palabra es poderosa, si se da cuenta, dice el Salmo 119 allí, Señor, ordena, el Salmo 119, dice, ordena mis pasos con tu palabra y que ninguna maldad haya en mí, dice el Señor. Guarda mis pasos conforme a tu palabra para que no me domine el mal. Amén. La palabra, no nos olvidemos de la palabra es poderosa para cambiar. Y quiero decirle esto, la palabra tiene poder para cambiar su realidad. ¿Aló? La palabra tiene poder para cambiar su realidad. Y se los dice a alguien que vivía en otra realidad. Y Dios me ha dado una nueva realidad conforme a su voluntad. Y Dios ha hecho de mi vida una palabra. Dios me ha hecho su palabra. Amén. Dios me ha hecho que viva su palabra, que obedezca su palabra. Y eso, mis amados, déjeme decirle, ha cambiado mi realidad, mi entorno. A pesar de los problemas y de las dificultades, podemos decir que dormimos confiados en el Señor, que tenemos paz. Que sea mucho o poco, hemos aprendido a vivir en el Señor. Quiero decirle algo. No olvide que Dios le ama. Amén. No olvide esto. Dios le ama. Y por alguna razón usted está aquí. Dios le ama. Y por esa razón Dios nos advierte en su palabra. Y quiero decirle algo. Si no cambias, si no te vuelves a Dios, tarde que temprano vas a experimentar allí un gran sufrimiento. Amén. Tarde que temprano experimentarás el dolor. Y no esperes a que estés mal, como muchos que tuvieron que reconocer a Cristo cuando estaban en la cárcel. Muchos tuvieron que reconocer y reconocen a Jesús cuando están postrados en la cama de un hospital. Muchos reconocen al Señor cuando pasa una tragedia en su familia, en su casa. Ay, ahora sí creemos en Dios. No espere a que te pase algo malo para reconocer al Señor. Este es el tiempo de que tú puedas volverte al Señor y a su palabra. Pongámonos sobre nuestros pies, vamos a terminar allí orando al Señor. Quiero terminar con esta analogía. El oro es un elemento que es pasado por el fuego. Y al pasar por este proceso, ocurren dos cosas con el oro. La primera es que saca todo lo malo. Todas las impurezas las quita, las quema. Lo segundo que pasa al atravesar las altas temperaturas es que saca lo bueno. Es decir, al final queda el oro puro. Lo que realmente ¿qué? Vale. La prueba para nosotros representa como ese fuego. Los problemas que parecieran que nos quemaran por dentro, ¿no? Nos queman las deudas, nos queman los problemas de la familia, nos queman las dificultades. El fuego representa para nosotros entonces esa presión del mundo. Y esa presión del mundo va a sacar dos cosas de usted. Lo bueno o lo malo. Amén. Y creo que usted ha experimentado esto cuando ha pasado en momentos que ha sacado. Y usted tal vez hoy tenga que decir, saqué lo malo porque dije cosas que no debía, actué como no debía. Pero tal vez usted está pasando por pruebas y hoy encontró
Y en medio de la prueba usted le dice, Señor, te doy gracias porque me he aprendido a conocer. He aprendido a soportar las dificultades. Y ¿sabe? Son muchos los testimonios de personas que hoy están pasando pruebas. Están aquí, han venido a la iglesia, son de esta comunidad. Y han pasado pruebas tan grandes que ni usted ni yo podríamos soportar. ¿Qué los mantiene aquí? ¿Qué los mantiene con Dios? Número 1, que han estado en el lugar correcto. Se han mantenido con la oración. Se han mantenido en el Getsemaní. A pesar del problema, a pesar de lo que ha venido, a pesar del abandono, a pesar de la dificultad económica, a pesar de la enfermedad, han estado orando, han estado creyéndole al Señor. Y eso los ha mantenido firmes en el Señor. ¿Por qué ellos están acá? ¿Por qué siguen a pesar de los problemas y de las dificultades? 2, porque no confían en las circunstancias ni en ellos mismos, sino porque han aprendido a confiar en la voluntad de Dios. Dios me saca adelante, dicen ellos. Dios está conmigo. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Ellos han aprendido a confiar en la voluntad de Dios y decir, aunque no entienda qué estoy viviendo, aunque no entienda qué está pasando, Dios tiene un plan perfecto para ti. Diga allí, amén. Dios tiene algo preparado para mi vida. Dios tiene algo preparado para mi generación. Algo bueno viene para nosotros, dice el Señor. Y 3, porque nunca ha olvidado la palabra. Siempre está con la palabra. Se atesora de la palabra. Su boca es palabra de ciencia, palabra de sabiduría. No habla obscenidades, no habla pecedumbres. Habla palabra de Dios y dice, en Dios sí se puede, en Dios que me fortalece, el Dios que dijo que aunque vinieran 10,000 y hicieran campaña contra mí, Dios pelea conmigo. Dios dice, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo, dice el Señor. Yo recuerdo la palabra de Dios dice, mi casa y yo serviremos al Señor. Y yo sé que mis hijos llegarán, mis hijos se convertirán, mi generación se convertirá, mi primera generación, segunda generación se convertirán al Señor, servirán al Señor. Serán hombres, mujeres, modelos para una sociedad con principios y valores cristianos en los cuales amen y adoren a Dios. Y aunque no lo veamos, y el Señor está obrando. Pero necesitamos morir a ese carácter frágil, necesitamos morir a ese carácter que presiona, que se quiebra fácilmente para tener un carácter firme. Por eso dígale allí, ore al Señor y dígale, Señor, cámbiame. Cámbiame, cámbiame, dígale, Señor. Haz mi carácter Dígaselo. más como el tuyo. Hoy diga, hable con Él. ¿Qué le habló Dios? Dígale allí, Señor. Yo quiero ser. Tal vez Dios te habló a ti que tienes que cambiar. Jesús. Tienes que cambiar tanta mentira, tienes que cambiar tanta suciedad, tienes que cambiar el pecado, tienes que abandonar aquello. Dios está hablando hoy, hermano, escucha a Dios. Yo quiero ser. Dígale, porque en esta vida, Señor, pasan cosas. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Levante su voz, dígale, Señor. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad. Dígale, morir hoy, Señor. Y morir mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Y si hoy Dios le habló a usted, levante su mano allí, ponga su otra mano en su corazón, cierre sus ojos, no por religiosidad, sino para que nada le distraiga. Usted que también está en su casa, allí Dios le habló, ¿qué tiene que cambiar? ¿Qué tiene que dejar? Y si hoy hay algo que tiene que cambiar en su carácter, hable con Él, levante su mano allí. Dios quiere ministrar, Dios quiere obrar en usted. Lo que antes usted no podía hacer, lo que antes no podía controlar en su carácter, Dios quiere hoy darte algo nuevo. Dios quiere darte algo diferente. Dios quiere sacarte de ese lugar inadecuado. Dios quiere llevarte al lugar adecuado de su presencia. Usted quiere allí cambiar ese lugar, te lleva a mentir, te lleva al pecado, te lleva a la mentira, te lleva al engaño, te lleva a estar en la tentación.
Por eso dígale, Señor, hoy renuncio. Y hable con Él un instante allí. ¿Qué le habló el Señor? ¿Qué decisión tiene que tomar? ¿Qué cambios tiene que hacer en su vida? Solamente usted lo sabe. Solamente usted puede hablar con Él. Dígale, Señor, hoy cámbiame. Cámbiame, cámbiame. Quita la mentira. Quita el pecado de mí. Quita, Señor, el rencor, lo que hay, Señor, en mi corazón. Dígaselo allí. Y tal vez usted tenga que decirle, Señor, Tuyo, yo quiero ser una vez más, dígasele esto. Jesús. Dígale al Señor Jesús, cámbiame, Haz renuévame. mi carácter Quiero ser una mejor persona, un mejor padre, más un mejor como el esposo, un mejor tuyo. hijo. Una mejor, Señor, allí, persona en donde esté, en mi trabajo. Jesús. No espere a que venga la calamidad, no espere a que venga el sufrimiento. No espere a que venga como este joven de 17 años que por desobedecer tiene que dañar y allí tener una vida quebrantada por rebelde, por pecador. Dígale allí. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, Oh, sí, Señor. porque en esta vida hay cosas que pasan Y hable con que Él. yo no entiendo. Dígale, Señor, cámbiame hoy. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Todos tenemos que cambiar algo. Dígale, Señor. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Dígale una vez más. Haz mi carácter. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Amén, gloria al Señor. Y dígale, Señor, hoy entrego mis cargas. Yo quiero venir a ti, Señor, para que hoy renueves mi vida y cambies, Señor, lo que soy, lo que he hecho hasta ahora. Porque no quiero vivir en un carácter débil como estuvo Pedro en esa situación. Y quiero tener un carácter firme, fuerte, a pesar de las aflicciones de la vida, Señor. Para ti es la gloria y para ti es la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén, gloria al Señor. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Amén, gloria a Dios. Póngase cómodo allí en su lugar. Qué bendición la palabra del Señor hoy, amén. ¿El Señor le habló a usted? Ah, bueno, a unos. A mí sí me habló. Amén, amén, gloria a Dios. Salimos retados de este lugar. Una palabra en nuestra vida, en nuestro corazón, para poder practicarla día a día. Amén. Amén. Ya no vamos a vivir bajo nuestra presión a toda hora en esos afanes de la vida. Vamos a vivir bajo la presión de nuestro Señor Jesucristo, amén. Como Él nos la enseñó, vivió bajo presión, pero en una manera paciente, esperando en Dios la respuesta siempre, amén. Muy bien, mis amados, vamos a seguir allí adorando el nombre del Señor. Usted en esta mañana agradézcale a Dios allí por las bendiciones de nuestro amado Señor día a día. Allí si usted va a diezmar, va a ofrendar para la casa del Señor, allí usted levante su mano, el diácono le atenderá. Y bendiga usted el nombre del Señor, levante su mano. Dele gracias a Dios por la provisión. Dele gracias porque usted puede allí contribuir para la casa del Señor, para el sostenimiento, el mantenimiento de su casa. Dele gracias porque Él le ha provisto en su casa, en su hogar, diariamente. Porque Él le ayuda en todo momento. Dele gracias al Señor, porque hoy puede estar junto con su familia adorando a Dios, en salud, en bendición. Solamente gracias a Dios, porque así ha sido su voluntad.
Gracias, Dios, hoy por cada familia que ofrenda, Señor, con un corazón voluntario, Señor, sin ninguna fuerza, Señor. Que hoy ofrenda, Señor, voluntariamente lo que de su corazón ha dispuesto, Señor, con alegría, con gozo. Señor, bendice, Señor, allí sus casas, sus hogares. Seas tú bendiciendo, Señor, sus trabajos, sus negocios. Padre, abre puertas de trabajo, abre puertas de bendición para aquel que lo necesita, Dios. Te lo pido hoy a ti, Dios soberano, en el nombre de tu Hijo Jesús. Padre, bendice, Señor, lo que entra a tu casa, Señor. Manos limpias, Señor, Dios, te lo pedimos. Gracias, Señor, por tu palabra y tu presencia hoy en cada uno de nuestros corazones. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Diezme allí y ofrende como propuso en su corazón. Nos despedimos allí de todos ustedes que nos acompañan desde sus casas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Que en esta semana el Señor les sorprenda con sus bendiciones. Dios les guarde hasta una próxima oportunidad.